7 de la mañana, 19 minutos. Continúan los cierres de manera definitiva de distintas unidades de obstetricia y de neonatología en el país debido al incumplimiento en los pagos por parte de las EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, pero también debido a lo que hemos escuchado y visto en los últimos días con la caída en la natalidad. Para entender mejor y aproximarnos de una mejor forma a todo ese panorama, nos conectamos a esta hora con Clemencia Mayorga. Ella es pediatra, amplia conocedora de lo que pasa en el país en materia de salud de la Federación Médica. Clemencia, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias, Andrés. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Clemencia, en Noticias Caracol hemos seguido muy de cerca toda esta crisis sistémica que atraviesa la salud en el país y hoy queremos detenernos un poco más, poner la lupa en lo que se vive de cara a ese cierre de unidades de obstetricia y de neonatología. Pero hagamos antes un recuento viendo esta foto en general de ese deterioro del sistema de salud. Hay algunas cifras relevantes que queremos compartirles a todos nuestros televidentes. 3.091 IPS cerradas entre 2023 y 2024, departamentos muy afectados como Cundinamarca, Valle, Huila, Atlántico, Norte de Santander, 80% en servicios de mediana y baja complejidad también impactados y servicios con mayores cierres, medicina general, pediatría, ginecobstetricia, terapia ocupacional, cirugía general y terapia respiratoria. Clemencia, ¿qué está pasando sobre todo en estas unidades de servicio que están cerrando por la crisis del sistema? Muchas gracias por la pregunta, Andrés. Hay que decir que como la crisis del sistema de salud, en este caso, los cierres de servicios de pediatría y obstetricia son un problema crónico en el sistema de salud, que se agudiza cada vez que el sistema de salud tiene una crisis económica. Entonces, nosotros llevamos por lo menos desde el año 2011, trayendo a colación el problema de la necesidad de que se regule por parte del gobierno nacional y se tomen medidas para proteger los servicios para la población infantil y para las maternas, cosa que hasta ahora no se ha hecho. ¿Qué pasa entonces ahorita? Que a este problema crónico se suma una crisis general del sistema de salud, unas IPS que están quejándose de la falta de recursos, de la falta de pago, un sistema de salud que según la Corte Constitucional está desfinanciado, una UPC que no es suficiente, unos recursos que no fluyen. Y entonces en esa cadena, Andrés, las clínicas y hospitales toman decisiones para proteger sus recursos. Y cuando toman decisiones, entonces comienzan por los servicios que, digamos, menos utilidad económica y más gastos les genera. Y esos son precisamente los servicios de pediatría, de neonatología, básica e intermedia sobre todo, y los servicios de obstetricia. Y entonces viene un cierre, como estamos viendo en este momento, pues que afecta gravemente el departamento del Valle, Antioquia, Bogotá, que son departamentos que además tenemos una realidad. Concentran la capacidad instalada para atender a los municipios cercanos, al resto de los departamentos. Y eso entonces agrava mucho la situación y pues te tengo que decir que hoy tenemos una preocupación muy grave en términos de atención porque además estamos en temporada de lluvias, Andrés. Viene la época de epidemia respiratoria que afecta gravemente a los niños y entonces viene un caos en la atención que los pone en peligro. Clemencia, cierre, esa palabra que no queremos escuchar hoy cuando se trata de la salud en el país. 2024, 1.462 sedes cerradas en esas clínicas, en esos hospitales, en prestadores de salud en Antioquia, Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá. En servicios de pediatría, disminución a 2024. Esto ya es año pasado de 825 camas de hospitalización. ¿Qué representa esa caída, Clemencia? Pues mira, nosotros tenemos una población menor de 14 años de unos 12 millones de personas, a pesar de que efectivamente la curva de edad en el país está cambiando, la población de niños y de jóvenes está disminuyendo y está aumentando la población adulta, pero tenemos, sin embargo, 12 millones de menores de 14 años, que además son una población que requiere de forma importante los servicios de salud. Atención, claro. Y
Claro, y sobre todo los menores de 5 años y los recién nacidos. Son pacientes que frente a otros grupos de edad acuden mucho más frecuentemente y así tiene que ser al sistema de salud. Tenemos alrededor de unas 15.000 camas si sumamos pediatría, unidades de cuidado de recién nacido básico, intermedio y neonatal, pero estamos muy por debajo de los indicadores que indica la OMS. Y es que la OMS dice que deberíamos tener entre 2.5 y 3.5 camas por cada 1.000 menores de 14 años. Y nosotros estamos alrededor de 1.3. Estamos prácticamente Muy un por debajo. poquito casi que a la mitad. Sí, sí. Entonces, no es cierto, Andrés, que el cierre de servicios de pediatría y neonatología obedezca a ningún estudio que haya demostrado que es que aquí están sobrando camas. La Clemencia. realidad es que hacen falta camas, pero la crisis económica, como te digo, afecta el Sí, eslabón señora. más débil, que en este caso son esos Sí, servicios. señora Clemencia. Y quisimos también abordar este cierre de unidades de obstetricia y también de neonatología con otra situación, además del deterioro del sistema de salud en el país, que es la caída de la natalidad, la reducción de esos nacimientos que se han dado en distintas regiones de Colombia. Por eso a esta hora nos conectamos con Tatiana Gordillo. Tatiana, cuéntenos, ¿usted dónde está y qué es lo que está pasando allí? Hola Andrés y televidentes, muy buenos días. Pues lo que ha pasado en Bogotá, aquí estoy en una unidad de recién nacidos de la clínica La Cardio, es que Bogotá se ha venido registrando ese bajonazo en los nacimientos desde hace muchos años, a diferencia de otras regiones que lo sintió, digamos, de un momento para otro con más fuerza, por eso se han venido preparando. Me acompaña justamente la jefe líder de esta unidad de recién nacidos de La Cardio. Doctora, ¿cómo han sentido ustedes ese bajonazo en los nacimientos y qué ha pasado con esas unidades de recién nacidos? Hola Tatiana, hola televidentes. Sí, nosotros hemos sentido aquí en La Cardio una disminución de la demanda de llegada de los recién nacidos y esto lo hemos visto relacionado muy seguramente a patologías de moderada complejidad. Nosotros antes cuando dábamos un egreso más o menos teníamos 3 o 4 pacientes que estaban esperando ese cupo. Hoy día cuando damos una salida tenemos 1, máximo 2 pacientes sobre esa camita. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que haya bajado la natalidad, los bebés se siguen enfermando y se siguen enfermando de patologías muy complejas. Aquí en La Cardio nosotros atendemos niños de muy alta complejidad y el volumen en ese sentido se ha mantenido un poco estable. Pero se siguen atendiendo los menores, ¿no? O sea, sí, ¿cómo está en este momento la unidad de recién nacidos de acá de La Cardio? ¿Siguen atendiendo todos los niños? Sí, nosotros seguimos atendiendo los recién nacidos, principalmente aquellos pacientes de muy alta complejidad, dado que estas unidades son especializadas para ese tema. Los bebés se siguen enfermando. Sí, ¿y los padres qué han dicho? ¿Cómo ha sido el comportamiento? Bueno, los padres respecto a el número de hijos que quieren tener, que nosotros preguntamos, el promedio de hijos más o menos es de 1, máximo 2, y preguntamos qué los lleva a tener esas decisiones. Ellos dicen que vienen planificando una natalidad baja, posiblemente desde hace mucho tiempo, pero que se ha incrementado ahorita por diferentes situaciones. Situaciones como el costo de vida posiblemente, o una demanda laboral materna, en donde las mamitas estudian y trabajan y sus embarazos se hacen un poco más tardío. Esto va de la mano con que los embarazos se hacen a edades más tarde y podrían ir de la mano con patologías de alta complejidad. Más complejas, o sea, se necesitan esas unidades. Ustedes no han cerrado, digamos, no han, bueno, pues digamos, dejado de atender. No, las unidades de recién nacidos siempre serán importantes porque en la medida en que los embarazos se hacen un poco más tardío o de pronto madres adolescentes, los bebés vienen con muchas patologías inherentes a estos grupos etarios y eso hace que los bebés o vengan prematuros o vengan con restricción de crecimiento intrauterino o con malformaciones congénitas derivadas de todas estas situaciones. Bueno, muchas gracias, doctora. Aquí en La Cardio lo que dicen es que se ha priorizado, por ejemplo, el tema de la humanización de cada una de las atenciones, que va muy de la mano con que también haya menos pacientes, menos pacientes recién nacidos y menos demanda, pero sí dejan muy claro que son fundamentales estas unidades de recién nacidos, sobre todo por las altas
estas complejidades en las enfermedades de estos pequeñitos. Tatiana, doctora, gracias. Claves en medio de todo este panorama. Vamos a volver a conectarnos con la doctora Clemencia. Doctora, ya resumiendo un poco y concentrándonos en esas cifras de cierres de 2025, según los últimos reportes, en el sistema cierre de 2 servicios de neonatología en Cali, cierre también en el Hospital San Ignacio, también en la Clínica de Occidente, esto en el sur de Bogotá, y 3 cierres de servicios de pediatría en Cali. ¿Cuál es el llamado del gremio médico frente a estos cierres que estamos viendo? Gracias, Andrés, por esa pregunta. Nosotros estuvimos en reunión con el Ministerio de Salud a propósito de este tema entre el año 2023 y inicios del 2024. Nosotros les llevamos las cifras, las estudiamos con ellos. Yo creo que el gobierno nacional es consciente, el ministro es consciente perfectamente de esta situación, de que es crónica, pero está agudizada. Y nosotros llevamos propuestas concretas. Los servicios de neonatología, de pediatría, de obstetricia requieren de un fortalecimiento por parte del gobierno nacional. Nosotros estamos planteando un subsidio a la oferta para estos servicios, de manera que no queden al libre albedrío de la oferta y la demanda y se cierren cuando haya crisis económica, porque aquí los únicos perjudicados en últimas, Andrés, son los niños. Así es, son nuestros niños, sí, Y señor. los niños y las maternas son poblaciones que están protegidas, que deben ser el valor supremo más importante y la prioridad tanto para el gobierno nacional como para toda la sociedad. Sí, Así señor. es que le estamos pidiendo al gobierno toma de decisiones, pero también a las clínicas y hospitales que acudan y soliciten al gobierno nacional y a las instancias que correspondan la ayuda necesaria antes de tomar la decisión de cerrar los servicios para los niños y para las gestantes. Doctora Mayorga, gracias por estar con nosotros aquí a esta hora en Noticias Caracol, ampliándonos un poco y permitiéndonos acercarnos mejor a este panorama que se vive en cuanto a esas unidades cerradas de obstetricia y neonatología. Muchísimas gracias a ti, Andrés.